¡Buga, buga! Conche tu madre, la wea Puki, weón. Cuidado, Bob Esponja, ten cuidado. Cuidado, Bob Esponja. Cuidado, Bob Esponja, ten cuidado. Ten cuidado, Bob Esponja. No puede ser que seas tan pelotudo. Perdiste de una manera demasiado estúpida. En serio me gustaría ver que lo jugaras, para ver la miserable manera en la que pierdes. Bueno, dejemos esto de lado. Me pregunto por qué Spectre nos invitó aquí. It's Spooky Month. Happy Halloween. Hoy es noche de brujas, así que siento que es más que apropiado juntarnos esta noche. ¿Y qué tienes planeado? ¿Ver películas de miedo? Sugiero que contemos historias de terror. ¿De qué hablan? Es 31 de octubre. Vamos a ir a pedir dulces. Pedir dulces suena divertido. Nunca hemos hecho eso. Espera, ¿en serio? En donde vivimos nadie regala dulces por la pobreza, y no hay lugar donde pedir dulces. Chicos, no se preocupen. Conozco una dirección en donde podemos pedir dulces y celebrar Noche de Brujas apropiadamente. Pero primero debemos concentrarnos en los disfraces. Yo ya tengo el mío. Un disfraz del Rey de Dede que siento que se verá bien en mí. Sin embargo, ¿qué hay de ustedes? Yo ya tengo mi disfraz de cuando el Tincho y yo fuimos a una convención con cosplays. Iré como Jeff the Killer. Es Halloween, así que me parece apropiado llevar un disfraz aterrador, así que pienso que es una buena elección. Llevaré puesta una máscara de doctor de la peste negra. ¿No crees que eso es algo ofensivo? Okidoki. Y vengan a esta dirección cuando estén disfrazados y nos vemos en unas horas a comer chocolates. ¡Chocolate! Después del tema de Tetris viene Dragon Ball. Llegamos a la dirección que Spectre puso en la hoja, pero no lo veo por ninguna parte. Creo que no ha llegado. Creo que debimos de haber llegado más tarde. Usualmente Halloween se celebra en la noche, ¿no? Venom, ¿qué chucha es eso? Boludo, yo qué voy a saber, no tengo idea. Ok, lo más responsable que hay que hacer es alejarnos. Tocar. Eres un grandísimo. Spectre, ya llegaron Venom y Tincho. Excelente, ya podemos empezar. Spectre, ¿dónde estamos? Está muy oscuro. No seas weón y abre los ojos para ver. Hey, you. You're finally awake. You were trying to cross the border, right? Spectre, ¿qué fue eso que toqué y por qué pasó eso? Spectre, ¿qué lugar es este? Déjenme explicar lo que pasó. Yo tengo la habilidad de viajar entre varios universos. Spectre tiene la habilidad para crear portales. De cierta forma combinamos nuestros poderes e hicimos un portal a este universo. Eso que tocaste fue un portal. Por eso todo se ve monocromático. Pero ¿por qué estamos aquí? En este universo, se celebra Noche de Brujas todos los días, así que aquí iremos a pedir dulces. This is epic. ¿En serio ignoraremos lo roto que es Spectre? Por ahora. Vamos a pedir dulces, vamos a pedir dulces, vamos a pedir dulces, vamos a pedir dulces, conchetumare. Simón, ya vámonos. ¿Tú no nos quieres acompañar? Tengo miedo de que Slayer explote por comer dulces. Prefiero ir con el oso Kirby. Está bien, diviértete. Ok, lo que tienen que hacer es tocar la puerta y esperar a que nos den dulces. ¿No se supone que tenemos que decir dulce o truco? Eso solo lo dicen en las películas y en Estados Unidos. Aquí solo agarramos los dulces. Slayer, haznos los honores de tocar la puerta de la primera casa. Abre la puerta, concha. Pincho, tú haznos los honores. Hey, hey. ¡El esqueleto! Ese es un buen disfraz de esqueleto.
Ese no es disfraz. En este universo todos son esqueletos. Así es, señor esqueleto. ¿Podría por favor darnos dulces? Arigato más, o como se diga, no hablo otaku XD. Odio estos dulces, la prostituta progenitora que Terremil procreó. Son todos dulces, feos y baratos. Así parece como si el editor de este video se metió a Google y sacó lo primero que se encontró cuando usó dulces PNG. ¿Qué dijiste? Nada. Slayer, no puedes esperar que todos nos den dulces tan buenos. Deberías agradecer que un extraño nos regale dulces. Recibiremos dulces baratos, pero lo divertido es pasar tiempo juntos y ver los disfraces de las otras personas que piden dulces. Pero no hemos visto a nadie más pedir dulces. Pues no mames, solo tengo para editar un video especial para Halloween y es tan difícil meter a muchos personajes y meterle tanto detalle ya que de por sí ese es el mejor video que he hecho hasta la fecha y eso es sin mencionar la fecha. Que digo, sabes, solo me quedan 11 días para grabar el video y no sé cómo me va a ir, así que no me puedo tomar la molestia de editar detalles tan pequeños como los puntos esqueletos disfrazados y pasan por aquí solo porque se ve más bonito. Así que nos informamos sobre cómo hay video este Halloween. Digo, quién sabe, tal vez veremos a más gente al rato. Vamos a la siguiente casa, pero ahora sin altas expectativas. ¿Entendiste, Slayer? Entiendo. Lo siento, esqueleto. ¡Ándate a la concha, tu madre! En fin, la segunda casa. Estoy seguro que nos irá mejor aquí. Voy a tocar la puerta. ¡El esqueleto! Eso ya lo dije en la otra casa. Fue por los dulces. Recuerda, Slayer, lo más probable es que no nos den dulces tan buenos. Sí, lo sé, ya entendí. Yo quería chocolates, pero ni modo. Amo estos chocolates. No sé qué decir. Me encantan estas gomitas. Specter, no creo que estos sean dulces baratos. La cosa es que si hay gente generosa que te regala un Toblerone gigante, y luego hay gente malvada que te regalan una pera. Literal te dan frutas y legumbres. No tengo idea por qué, pero lo hacen. Pero normalmente son dulces como los de la otra casa. Este tipo es todo un capo. Buena onda. Esto es muy divertido. ¿Por qué es esta la primera vez que pedimos dulces? Porque somos pobres. Sí, pero nos tardamos demasiado en hacer esto de ir con Specter a pedir dulces. De hecho, fue su idea, y si no nos decía que hiciéramos esto, nunca hubiésemos ido a pedir dulces. Gracias, Specter. Sí, gracias, Specter. Bueno, este es solo el inicio. Vamos a las otras casas. ¡El esqueleto! ¡Cállate, por favor! Esta fue la última casa. Creo que ya deberíamos regresar a nuestro hogar. Esto fue muy divertido, pero mejor nos quitamos estos disfraces. Boludo, yo tengo maquillaje y un disfraz muy bien hecho. ¿Cómo me quito esto aquí en la calle? Si me permites. Gracias. En la noche se ve mucho más negro que de día. Ya no se ve verde, o café, no sé qué color era. Por eso yo digo monocromático. Fue muy buena idea hacer esto. Conseguimos muchos dulces. Vamos a casa. Ya quiero comérmelos. Sé paciente. Primero tenemos que regresar a donde llegamos. No podemos dejar aquí a Corfrisk. ¿No puedes hacer algo como crear un portal y llevarnos ahí? ¿En serio crees que es tan fácil? Porque estarías en lo correcto. Sí puedo hacerlo. Bien, vayamos por Corfrisk para regresar a casa. Ya estamos aquí. Vamos con Corfrisk y nos vamos. Ayúdame por favor, Specter. ¿Qué rayos haces aquí, Fred? Admítelo, soy el mejor personaje del canal. Tenía que aparecer.
Ayúdenos por favor. Nos quitó nuestros dulces y no nos los quiere regresar. Kool-Aid, tú usualmente nos molestas, pero nada más aparte de eso. ¿Por qué nos estás robando? Porque son un grupo de personas viejas que salen a pedir dulces en vez de hacer cosas más maduras. Esto es simplemente patético. Halloween es para niños, y ustedes les están quitando sus dulces. Tengo como 9 años, maldita sea. Literalmente estás haciendo eso ahora mismo. Y dejando tu hipocresía de lado, lo que dices es mentira. No le estamos quitando nada a nadie. Solo nos estamos divirtiendo, y lo que nosotros hacemos con nuestras vidas no es de tu incumbencia. Cierra el hocico antes de que te quite tus dulces, maldito pimientero otaku con su métulas. Eso no fue muy bonito. Nada es bonito con... No repitas chistes, eso te hace ver estúpido. Entre tú y yo, tú eres el que gasta 1.600 pesos en un videojuego tan aburrido como Kirby. For his neutral special, he wields a gun. Y así fue como recuperamos los dulces. Diría que exageraste la historia, pero conociéndolos lo veo posible. Creo que este es uno de los días más memorables de toda mi vida. Specter, muchas gracias por sugerirnos salir a pedir dulces. Esto es la vida. Tenemos que hacer esto todos los años. Podemos ir a un universo diferente el año que sigue para variar la cosa. Me pregunto qué universos veremos. Tendremos que esperar hasta el siguiente año, pero por ahora, tengo que hacer algo rápido. Antes que nada, no quiero parecer un poser, así que de una digo que nunca he jugado Persona 5. Me llama la atención el juego, pero no tengo un PlayStation en donde lo pueda jugar. Sin embargo, en serio quise hacer esa referencia porque adoro ese estilo. Con eso dicho, en verdad espero que hayan disfrutado de este especial. Me tardé todo el mes de octubre haciendo esto, y creo que es el mejor video que he subido hasta la fecha. Y pueden esperar una mejora en la calidad de los videos que vienen. Mi avatar no es lo único que ha cambiado. Que por cierto, ¿qué opinan de él? Sé que lo introduje en CNVCVC, pero esta fue mi oportunidad para demostrarlo en acción. Díganme qué opinan de este video y de mi canal en general en la caja de comentarios, y no olviden apoyarme dándole un like, así me dan a entender que no soy el único que disfruto de este video. Y si quieres más de mi contenido, mira mis otros videos, y si te gusta lo que ves suscríbete, es gratis y te puedes desuscribir cuando quieras, pero al ver mis otros videos, tomen en cuenta que voy a mejorar mucho más. Creo que eso es todo lo que quería decir. Soy Specter N, y ahí se ven, porque yo iré a comer dulces. Cuídense, chao. Ya volví. Por cierto, ¿qué opinan de mi Spooky Dance? Me encanta. Muy buen baile, pero no es tan bueno como estos chocolates. ¿O no? Specter, tengo miedo de que explote. Vamos Corfrisk, es imposible que Slayer explote. ¿Que ya olvidaste cómo explotaba en tus videos viejos? Oh no, oh mierda.